Buenos días para todos, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio, seguir conociendo de la vida de los santos y seguir imitando esas virtudes que les permitió a ellos dar ese sí radical y ese sí lleno de amor a la invitación que Jesús les hacía hacia ese camino de santidad. Hoy como Iglesia Católica recordamos la memoria de San Bernardino de Siena, este sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Franciscanos, que es muy recordado en la Iglesia por sus sermones, por su predicación, y en algunos puntos queremos compartir la vida de este gran santo. San Bernardino nace en 1380 en Siena, Italia. Él desde muy niño queda huérfano y una tía es la que se hace cargo, pues digamos, de toda su educación y su crianza. Cuentan que San Bernardino desde muy niño quiso ser muy agradable al Señor con sus actos. Dicen que él buscaba incluso muchos espacios donde él pudiera armar su altar y pudiera pasar allí un buen tiempo en oración. Y también dicen que él desde muy niño era una persona muy silenciosa y que buscaba mucho siempre actuar con pureza. Es paradójico que llevara una vida tan silenciosa porque luego el Señor le regala un ministerio de predicación que fue, digamos, por lo que más se le recuerda a este santo y que a través de esas predicaciones logró la conversión y logró que tantas personas amaran a Jesús en la Eucaristía. A los 20 años, San Bernardino tiene que vivir un momento fuerte en Italia donde llega, perdón, donde llega una peste. Esta peste genera pues muchas muertes y que muchas personas se enfermen. Y él junto con tres amigos van a entregar su vida, su tiempo al servicio de los enfermos, cuidándolos, atendiéndolos, y dicen que milagrosamente ellos nunca se enfermaron a pesar de estar atendiendo personas que podían contagiarlos. Durante estos 2 años el Señor los preservó de que pudieran contraer la enfermedad, pero dicen que una vez la peste empezó a reducir y las personas empezaron a mejorar, San Bernardino cae enfermo con unas fiebres muy altas, pero esto, digamos, en vez de reducir ese fuego que él tenía y ese llamado que tenía en la vida religiosa, lo que hizo fue preparar ese camino espiritualmente para que una vez se sintiera mejor, pudiera ya buscar el ingreso a la comunidad de los franciscanos. Entonces él sobre los 22 años entra a la comunidad de los franciscanos, lo ordenan sacerdote y entra a ser parte de los hermanos menores, y aunque él al principio no sentía ese llamado a la predicación y de hecho pensaba que no tenía las capacidades para hacerlo, fue el Señor a través de sus hermanos de comunidad quien lo impulsó a que empezara a predicar. Cuando lo empezó a hacer, se dieron cuenta del potencial que tenía y empezó a predicar en las regiones cercanas a donde ellos vivían, y pues empezó a propagar con mucha fuerza que los sermones que San Bernardino predicaba pues eran maravillosos y que estaban generando pues que las personas volvieran a Dios. Cuentan que alguna vez estando en Polonia, San Bernardino estaba predicando en un lugar en donde era muy común que hubiera lugares donde se practicaban juegos de azar y donde las personas pasaban mucho tiempo y gastaban mucho dinero en estos juegos, y una de estas personas que vivía del juego de las cartas increpa a San Bernardino diciéndole que por culpa de sus sermones él estaba en bancarrota y que muchas personas no habían vuelto a jugar cartas al establecimiento pues de esta persona. San Bernardino le dice que en vez de volver al juego de las cartas, imprimiera unas estampitas de Jesús y que con eso le iba a ir mucho mejor. Y cuentan que esta persona efectivamente imprimió unas estampas de Jesús y que las empezó a vender de tal manera que recuperó toda la inversión o todo el dinero que había perdido cuando entró en bancarrota con el juego de las cartas, y que incluso le iba mucho mejor que con lo que hacía antes. Por esta razón llegan comentarios donde el Papa de aquella época que San Bernardino se valía también de la suerte y como de la superstición para sus predicaciones, pero lo decían por envidia y porque él siempre quería propagar la devoción al santo nombre de Jesús llevando unas estampitas que tenían como la hostia, y en medio de la hostia o dentro de la hostia tenía las letras JHS que significaban Jesús hombre santo, y San Bernardino siempre a todos los lugares donde llegaba empezaba a repartir esas estampitas que eran tan importantes para él. Entonces lo calumniaron por esto y el Papa lo suspende. Pero días después el Papa lo hace que se presente delante de él y de unos cardenales, y cuando lo escuchan hablar, el Papa se da cuenta que estaba cometiendo un error, y allí por el contrario lo que hace es levantar esa suspensión que le había impuesto y pedirle que vaya a predicar a otros lugares. San Bernardino entonces empieza a recorrer muchas regiones de Italia, sale también de Italia a predicar a otros lugares,
cuentan que él lo hacía caminando y que él pasaba muchísimas horas preparando sus predicaciones. Entonces esto fue deteriorando poco a poco su salud, hasta que finalmente él muere en uno de sus recorridos para ir a otro lugar pues a predicar, ya desgastado por todos los años que llevaba esa vida de penitencia. Un punto muy bonito que resaltamos de la vida de San Bernardino es que aunque él ya era muy famoso y era demasiado conocido por sus predicaciones, un detalle de mucha humildad de parte de él es que él iba y se sentaba a escuchar las predicaciones de otros predicadores para aprender y perfeccionar su técnica, y lo hacía como un oyente más, sin, digamos, pasando desapercibido y siempre con el ánimo de aprender cada día más para perfeccionar su técnica. ¿Qué nos dice la vida de San Bernardino hoy? Qué bonito saber que él tuvo paciencia y que él desde el silencio, desde la oración, se estuvo preparando para el ministerio que el Señor le iba a regalar después. Qué bonito aprender de San Bernardino hoy que él no solamente fue paciente y fue silencioso, sino que él luego, cuando empezó a predicar, quiso aprender y perfeccionar su técnica y nunca se dejó llevar por la soberbia o por la vanidad de creer que él era el mejor predicador, sino que a pesar de todos los comentarios que le hacían positivos, siempre tuvo esa actitud humilde de saber que lo hacía por el Señor y de saber que siempre estaba dispuesto a perfeccionar su predicación, porque lo que él hacía con ella era buscar acercar a más personas a la vida de Jesús y al amor hacia la Eucaristía. Que San Bernardino interceda por nosotros para que crezcamos en la sencillez y en la humildad y que terminemos todos de pasar un día lleno de la bendición del Señor. Un abrazo muy especial y nos vemos en otro espacio.